¿Hicieron los ejercicios junto con la profe Luz? Espero que sí, para que su aprendizaje sea más efectivo. ¿Saben cuál es el segundo continente más grande del mundo? Es muy probable que ya lo conozcan si prestaron atención a las clases de ciencias sociales, ya que en esta semana se habló acerca de este continente. Aprendieron sobre las características y cultura de la América anglosajona. Recordemos con entusiasmo al profesor Julio Pimentel. El continente americano es el segundo continente más grande del mundo, solo superado por el continente Asia. Este es conocido también como el Nuevo Mundo, abarcando el 8.4% de la superficie total del planeta y el 28.4% de las tierras emergidas. Por su gran extensión se divide en tres grandes regiones: América del Norte, América Central y América del Sur. Este continente fue descubierto por los europeos en 1492, gracias al genovés Cristóbal Colón, quien zarpó con 3 carabelas desde el puerto de Palos, en España, y navegó durante 71 días hasta avistar tierra firme. Sin embargo, Colón murió pensando que había dado la vuelta al mundo y que había llegado a un territorio desconocido de las costas asiáticas. El nombre del continente proviene de Américo Vespucio. Este explorador, cartógrafo y navegante introdujo la idea hasta entonces revolucionaria de que las tierras encontradas por Cristóbal Colón eran parte de un nuevo continente. Pero antes de su descubrimiento, América estuvo habitada por grandes civilizaciones denominadas precolombinas, como el Imperio Inca, los mayas, aztecas, zapotecas, olmecas, entre otras más. El continente americano tiene una extensión de 14.000 kilómetros. El territorio americano abarca el hemisferio norte, el hemisferio sur y en los mapas se sitúa en el hemisferio occidental. Tiene un área de 42.549.000 kilómetros cuadrados. Posee además largas cadenas montañosas, como las montañas rocosas en Norteamérica o los Andes en Sudamérica. Según datos del año 2019, el continente americano concentra aproximadamente el 12% de la población mundial, con alrededor de 1.000 millones de personas distribuidas en sus 35 países, siendo los Estados Unidos el país más poblado del continente. El continente americano limita en el norte con el Océano Glaciar Ártico. En el sur limita con la confluencia de los océanos Pacífico y Atlántico. En el este limita con el Océano Atlántico y en el oeste con el Océano Pacífico. A continuación, describiremos las principales características del clima, flora y fauna de América. América es el continente con mayor variedad climática, debido a su extensión y a los diversos factores, como el agua, el viento y la temperatura. Por ejemplo, el clima en el extremo norte del continente es boreal durante todo el año, mientras que en la región patagónica de Argentina, en el extremo sur del continente, el clima es frío con nevadas durante época invernal. Un ejemplo, en el Ártico, el clima promedio de invierno alcanza temperaturas inferiores a menos 40 grados centígrados, mientras que en las regiones más alejadas de los polos se registran las temperaturas más calurosas. Flora y fauna de América. América tiene ecosistemas muy variados y la mayor biodiversidad del planeta. Según la región del continente, la flora y fauna presentan determinadas características. Por ejemplo, en América del Norte abundan árboles como los pinos, caobas, cedros, coníferas, cactus y agaves. Entre las especies animales hay osos, águilas, pavos, focas, bisontes americanos, venados, lobos, coyotes, serpientes, entre otros. Por otro lado, en América Central abundan árboles como los aguacates, guayabas, tamarindos, palmeras,
guineos, cerezas, piñas, el cacao, maíz, entre otras. Entre las especies animales hay tápires, armadillos, guacamayas, ranas verdes, flamencos, el jaguar, pumas, entre otros más. Mientras que en la flora y fauna de América del Sur abundan árboles como los cipreses, pinos, guamos, caobos, bejucos, los bananeros, rosas y orquídeas. Entre las especies animales hay pingüinos, ballenas, pumas, tucanes, serpientes, cocodrilos, manatíes, entre otros. El término anglosajón puede entenderse en varios sentidos. Su uso se refiere a los pobladores de origen germánico que se asentaron en Britania y paralelamente a la lengua inglesa anterior al actual inglés y a la cultura con proyección internacional que se desarrolló a partir de la expansión del Imperio Británico, mientras que en el siglo VI después de Cristo, diversos pueblos de origen germánico se establecieron en la actual Gran Bretaña. Entre ellos estaban los anglos, los sajones, los francos o los normandos, pero en el siglo VIII se empezó a utilizar el término anglosajón para referirse a la población autóctona de Britania en su conjunto. Por otro lado, cuando hablamos de América anglosajona, nos referimos básicamente a Canadá y a Estados Unidos, que están ubicados en América del Norte, además de algunas islas del Caribe. Esta es una de las regiones culturales en las que se puede dividir el continente americano y donde predomina el idioma inglés. También se le conoce como Angloamérica o América inglesa, dado que su rasgo fundamental es el habla del idioma inglés y la adopción de una cultura anglosajona, ya que se trata de las antiguas colonias británicas en América. Los primeros colonizadores anglosajones europeos llegaron a suelo americano en el siglo XVII, luego de que España descubriera el continente y empezara su sangriento proceso de conquista y colonización. Hubo varios motivos para la colonización anglosajona, como impedir el avance y fortalecimiento de los rivales hispanos de la corona británica y la huida de practicantes religiosos perseguidos en Europa. Gracias a esto, se conformaron las 13 primeras colonias anglosajonas en América. Estas fueron Nueva Jersey, Delaware, Nueva York, Virginia, Rhode Island, Maryland, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, entre otras. En total, estas colonias albergaban en el siglo XVIII más o menos 1 millón de personas. Mientras que la independencia de Estados Unidos comprende la liberación de las 13 colonias norteamericanas del Reino de Gran Bretaña. Dicho proceso de independencia comenzó el 4 de julio de 1776 y luego de varios años de guerra entre Gran Bretaña y dichas colonias de Norteamérica, finalmente en 1783, con la firma del Tratado de París, se reconocieron a las 13 colonias como un país independiente, naciendo así los Estados Unidos de América, siendo este el primer país del continente americano en lograr su independencia. Diferencias entre América anglosajona y América Latina. Típicamente se ha hecho una división entre América Latina y América anglosajona, en las que se destacan las diferencias de idioma, herencia genética, costumbres, entre otras. Normalmente Latinoamérica corresponde al territorio a partir de México hacia Sudamérica, donde la mayoría de la población habla español o portugués. En tanto, la América anglosajona corresponde a Estados Unidos, Canadá y ciertos países caribeños, donde se habla inglés u otro idioma como el neerlandés. No obstante, hay que saber que esta diferenciación es más cultural y carece de rigor científico. Si bien América anglosajona y América Latina, es decir, la colonizada por los británicos y la colonizada por España respectivamente, poseen una historia colonial en términos parecidos
y ocupan un mismo continente, no podrían ser más diferentes la una de la otra. Dichas diferencias pueden resumirse en: América anglosajona abraza la cultura del norte de Europa, con la religión protestante, la lengua inglesa y unos estándares raciales diferenciados. En cambio, Latinoamérica posee una fuerte herencia hispana y mediterránea, que se manifiesta en su lengua española, su religión católica y su sociedad racial mixta y mestiza. La América anglosajona ha alcanzado un alto nivel de desarrollo industrial en Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto de sus territorios insulares tienen una economía dependiente del turismo. En cambio, las naciones latinoamericanas poseen economías frágiles y exportadoras de materias primas, dependientes tecnológicamente del extranjero y con importantes márgenes de pobreza y violencia. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Pero antes, te exhorto a seguir indagando más acerca de América anglosajona. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Y recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase. Así como ustedes, también me siento muy orgullosa de vivir en el continente americano y disfrutar de su cultura. La maestra Isaura Peralta nos ilustró en esta semana sobre la composición y distribución de los minerales. Además, nos explicó la historia que envuelve el Larimar. Para que recuerden, escuchen con atención el resumen de Ciencias de la Naturaleza. Hola chicos, espero estén muy bien. Les saluda con mucho cariño su maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. Seguimos conociendo los minerales. El tema para hoy es yacimientos de minerales en República Dominicana, usos e importancia en la economía. Por cierto, ¿sabes a qué grupo de minerales pertenece este mineral? Vamos a descubrirlo. Los minerales se clasifican por su composición química y se agrupan por el tipo de compuesto químico. Estos pueden ser nativos, halogenuros, óxidos, sulfuros, carbonatos, sulfatos y silicatos. Escucha algunos ejemplos de cada uno. Iniciamos. Elementos nativos. Están formados por un solo elemento químico. Ejemplo de estos son el oro, la plata, el azufre, el diamante y el grafito. Halogenuros. Son sales formadas por flúor, cloro, bromo o yodo, combinados con metales. Por ejemplo, la halita, que es la sal común que utilizamos en los alimentos. Está compuesta por cloro, que es un halógeno, y sodio, que es un metal. Óxidos. Se combinan de metales con oxígeno. Ejemplos son magnetita y hematites, de los que se extrae óxidos de hierro. Sulfuros. Son combinaciones de azufre y un metal. De este grupo son la pirita, de este se extrae hierro, y la galena, del cual se extrae plomo. Carbonatos. Los carbonatos son minerales que están constituidos por la combinación química de un metal con carbono y oxígeno. Son minerales como la calcita o carbonato de calcio y la dolomita, que forman las rocas carbonatadas. Sulfatos.
Estos minerales están compuestos por azufre y oxígeno, combinados con metales. El más abundante de este grupo es el yeso. Silicatos. Son los minerales más abundantes en la corteza terrestre y son formadores de rocas. Están compuestos de silicio y oxígeno, combinado con otros elementos. Ejemplos de silicatos son el cuarzo, feldespato, mica, entre muchos más. Ahora sí sabes a qué grupo de minerales pertenece el carbonato de calcio que te había mencionado antes. ¿Lo captaste? Pues pertenece al grupo de los carbonatos, pues su composición química es calcio, que es un metal, carbono y oxígeno. De acuerdo con su interés económico, los minerales también tienen una clasificación. Se clasifican en metales, no metálicos, minerales energéticos y gema. Los minerales metálicos son materia prima para la industria. Los no metálicos son de gran valor en el comercio, industria y la construcción. Por ejemplo, el yeso en la construcción, la sal común para la alimentación y los sulfatos en la agricultura. Minerales energéticos son los que producen energía. Ejemplo de estos son el carbón, petróleo y el uranio. La última clasificación es gema. Estas pueden ser inorgánicas de origen mineral como el larimar y orgánicas, producto de resinas como por ejemplo el ámbar, de moluscos como la perla y organismos de agua marina como el coral. Son usadas en joyería y se destacan por su belleza y dureza. El oro es un mineral muy valioso, de color amarillo brillante. Su uso más importante es que en la joyería tiene gran valor. También es usado en electricidad y producción de monedas oficiales. En cuanto a los yacimientos y extracción de minerales no metálicos, los más comunes son yeso, larimar, la gema semipreciosa de Barahona, y al norte, en Puerto Plata y Santiago, se extrae ámbar. El ámbar es una resina fósil endurecida, no un mineral. Es producto de la resina de algunos árboles coníferos. Un ejemplo de árbol conífero es el pino. El larimar es una gema semipreciosa. La mina de donde se extrae se sitúa en el paraje Los Chupaderos, sección Los Checheses, a unos 10 kilómetros al suroeste de la ciudad de Barahona. En su interior se encuentran concentraciones en pequeños bloques de un mineral de color azul, característico de la pectolita o larimar de nuestro país. En Barahona se encuentra el Museo del Larimar, donde el mineral es tallado por dominicanos. Y en la zona colonial se encuentra el Museo del Ámbar y Larimar, donde se exhiben piezas únicas talladas en el país y montadas en plata y oro. Debes saber que cada país cuenta con leyes e instituciones que rigen la actividad minera y velan por la protección del medio ambiente, ya que las grandes explotaciones mineras tienden a degradar el suelo, contaminar el agua, el aire y desforestar grandes áreas de bosques. Mis queridos alumnos, estamos en las conclusiones finales y mi exhortación
es para que continúes trabajando tu cuadernillo. Cuídate y cuida de los demás. Fue un placer que me acompañes en una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Hasta pronto, feliz resto del día.